Bueno, hoy seguimos con el cielo y el infierno en su edición de 1869, que fue eh, actualizada por el mismo Allan Kardec. Y nos toca la segunda parte, el capítulo 3, eh, dentro de los espíritus de condición intermedia, el señor Cardón, médico. Eh, Permítame saludarlos a todos. Primero, buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo al espacio-tiempo en que se encuentre cada uno de ustedes. La familia del León Denis les da la bienvenida a todos, los encarnados y desencarnados que se unan a nosotros en forma sincrónica o asincrónica para otro fraternal encuentro de estudio. Anhelamos que el conocimiento que se nos brinda sea para beneficio individual como también del colectivo humano en uno y otro lado de la vida. Bueno, comenzamos entonces, hecha la presentación y el saludo, con el señor Cardón. El señor Cardón había pasado una gran parte de su vida en la marina mercante como médico de un buque ballenero, y en ese ambiente había adquirido ideas un tanto materialistas. Acá he encontrado un dibujo del ballenero Essex, hecho por Thomas Nickerson, golpeado por una ballena cachalote. En este suceso se basó el estadounidense Herman Melville para escribir Moby Dick en 1851, una novela llena de simbolismo, alegoría y épica. Dado que el señor Cardón había pasado gran parte de su vida en la marina mercante, en un buque ballenero, vamos a tratar de recrear brevemente el contexto en que vivió mayormente y adquirió ideas materialistas el señor Cardón, y para ello hemos realizado una breve reseña sobre los buques balleneros. Según la Enciclopedia Británica, la caza de cetáceos, incluyendo la familia de las ballenas, comenzó en el año 3000 a.C., de acuerdo con los primeros registros que se tienen sobre ello en los petroglifos de Bangudae, en Corea del Sur. En los comienzos, las comunidades costeras cazaban ballenas varadas en la costa para su subsistencia, y así se mantuvo durante centenarios, hasta que la técnica de caza comenzó a mejorar usando pequeñas embarcaciones en mar abierto para asustar a los cetáceos más pequeños con ruido y llevarlos hacia la costa. A posteriori, en el siglo XVII, comenzó la caza industrial de ballenas. Y como la demanda de aceite de ballena iba en aumento, en el siglo XIX, que es el que nos enmarca, se desarrollaron técnicas más modernas y la caza de ballenas tuvo un gran auge, sobre todo en Europa y en Rusia, gracias a la aplicación de medios industriales. En el siglo XX se introdujeron los barcos de factoría, que son embarcaciones equipadas que permitían a los cazadores realizar la caza y el procesamiento de las ballenas en alta mar, procesar y almacenar la carne y el aceite, aumentando así la eficiencia de la operación. Esto ocasionó durante el siglo XX que la población global de cetáceos descendiera drásticamente hasta quedar reducida a una población de 1000 individuos, según una estimación realizada en 1960. Pero como en 1946 se hubo creado la Comisión Ballenera Internacional, en el año 1988 se dictaminó una moratoria que terminó con la cacería comercial de cetáceos. Y aunque aún se permite la llamada cacería científica, que si bien no tiene resultados científicos valorados internacionalmente, pero sigue sosteniendo el comercio de la faena. Y también se permite la cacería de subsistencia para ciertas comunidades en las que esta actividad forma parte de su cultura. En la actualidad existe un creciente interés por la conservación de ballenas
y la protección de su hábitat, a excepción de algunos países que continúan con la cacería. Se están desarrollando técnicas no letales para estudiar y monitorear a las ballenas, como el uso de drones y etiquetas de seguimiento. Estas tecnologías permiten obtener información valiosa sobre el comportamiento y la salud de las ballenas sin dañar a los individuos, como también proteger la biodiversidad marina con el desarrollo de alternativas sostenibles que alberguen y promuevan el respeto por la creación. Bueno, aquí hice una pequeña línea de tiempo con todo lo que les fui explicando y así fue como eh, el buque ballenero del que se habla sobre la vida del señor Cardón, lo trajimos hasta nuestros días. Pero quedó algo que eh, nos une un poco a los 3000 años antes de Cristo y son estos petroglifos de Bangudae. Ayer Valle y Marta hablaban sobre los jeroglíficos de Egipto y hoy nos toca ver otro tipo de documentación, no sería la palabra, pero de observación, de representación muy antigua también, y por eso les traje una foto. Acá no sé si logran ver con claridad, pero están bien representadas las ballenas y hay algunas armas, hay como toda una actividad en este grabado en piedra. Los petroglíficos, los petroglifos, perdón, son reliquias históricas que están ubicadas principalmente en paredes rocosas verticales planas. En este caso son de unos 8 metros de ancho por 5 de alto, en acantilados empinados. Y se pueden observar un dato curioso que haciendo este pequeño resumen para ustedes pude encontrar, es que pueden verse mejor de octubre a febrero porque el nivel de agua alrededor de Bangudae lo permite mejor. Bangudae es una ciudad en el país asiático de Corea del Sur. Bueno, aquí hay además de la imagen, un poquito más de información sobre los petroglifos que omitiré, quizás ya hayan leído, pero lo omitiré porque esta clase tiene muchísimo contenido, eh, y vamos a seguir entonces con el señor Cardón. Bueno, al retirarse, el señor Cardón se instaló en la aldea de Jota. No nos dice, no hay referencia sobre lo que esta letra significa a nivel de aldeas, pero bueno, nos quedamos con esto. Donde ejercía la modesta profesión de médico rural. Hacía algún tiempo que tenía la certeza de que padecía una hipertrofia de corazón y como sabía que esa enfermedad era incurable, la idea de la muerte lo introducía en una oscura melancolía de la que nada podía distraerlo. Con aproximadamente 2 meses de anticipación, predijo el día exacto de su muerte. Y cuando se vio cerca del fin, reunió a su familia para darle el último adiós. Su esposa, su madre, sus 3 hijos y otros parientes estaban alrededor de su lecho. En el momento en que su esposa trató de incorporarlo, cayó abatido. Su rostro se cubrió de un color azul violáceo, sus ojos se cerraron y lo consideraron muerto. Bueno, en la slide hay un resumen. Yo voy a leer textual desde aquí lo que nos dice em, el libro El cielo y el infierno para respetar la comunicación que se dio con el señor Cardón. Dice, su muerte se puso delante de él perdón, su mujer se puso delante de él para ocultar el espectáculo a los hijos.
Al cabo de algunos minutos volvió a abrir los ojos, su rostro, que parecía iluminado, adquirió una expresión de radiante beatitud. Y entonces exclamó: «Oh, hijos míos, qué belleza, qué sublimidad. Oh, la muerte, qué bendición, qué cosa tan delicada. Estuve muerto y he sentido que mi alma se elevaba muy alto, pero Dios me ha permitido regresar para deciros que no temáis, que la muerte es la liberación. No os puedo describir la magnificencia de lo que he visto, ni las impresiones que he experimentado. No las comprenderíais. Oh, hijos míos, conducíos siempre de modo que merezcáis esta inefable felicidad, reservada a los hombres de bien. Vivid según la caridad, y si sois poseedores de alguna cosa, compartidla con aquellos que carecen de lo necesario. Querida esposa, os dejo en una posición nada feliz. Nos adeudan dinero, pero os suplico que no atormentéis a nuestros deudores. Si estuvieran en dificultades, esperad hasta que puedan pagar. Y en relación con los que no puedan hacerlo, sacrificad nuestros intereses. Dios os recompensará. A vos, hijo mío, trabajad para sostener a vuestra madre. Sed siempre un hombre honesto y cuidaos de hacer algo que pueda deshonrar a nuestra familia. Tomad esta cruz que me legó mi madre, conservadla y que ella os recuerde en todo momento mis últimos consejos. Hijos míos, ayudaos y sosteneos mutuamente, que la sana armonía reine entre vosotros. No seáis vanos ni orgullosos. Perdonad a vuestros enemigos si queréis que Dios os perdone. Bueno, en este punto, y luego de haber concluido esta parte de la lectura de la comunicación con el señor Cardón, me gustaría hacer un comentario sobre lo que él alude como la muerte, y que a nuestro entender no ha sido tal en lo que al aspecto físico refiere. Ningún cuerpo puede morir dos veces, porque el espíritu no puede retornar a un cuerpo físico una vez cortado el lazo que los une. Si bien lo desarrollaremos durante la clase, bueno, sonó pertinente puntualizarlo desde el comienzo. Bueno, sin embargo, y al creerse en el final de su vida corpórea, el señor Cardón de algún modo se despidió de eh, sus seres queridos encarnados, con argumentos de tipo inductivo, en otras palabras, con premisas de carácter particular y conclusiones de carácter universal, como podemos apreciar aquí en el contenido de la diapositiva. En sus breves apreciaciones dejó entrever la magnificencia de la creación y la felicidad que espera a los hombres de bien, para luego postular a sus familiares que mantengan la conducta hacia el bien. Y al decir bien nos estamos refiriendo a aquello que nos acerca a Dios y que es lo opuesto del mal, que nos aleja de Él. Seguimos entonces con las palabras del señor Cardón y de lo que nos dicen los espíritus sobre la reunión, que es lo siguiente. Después pidió a sus hijos que se acercaran a él, extendió sus manos hacia ellos y añadió: «Hijos míos, os bendigo». Esta vez sus ojos se cerraron definitivamente, en tanto que su rostro conservaba una expresión tan imponente que hasta el momento en que se realizó el entierro, una importante muchedumbre fue a contemplarlo admirada. Esos interesantes detalles nos fueron transmitidos por un amigo de la familia y nos indujo a pensar que una evocación podría resultar instructiva para todos, así como también sería de utilidad para el espíritu que había desencarnado recientemente. Eh, Según podemos deducir de estas palabras, este es el momento en que el señor Cardón fallece verdaderamente. Fallece, siempre hablamos del fallecimiento físico, ¿no? El alma no muere nunca, jamás. El espíritu en este caso, porque ya
ya había fallecido. Bueno, seguimos entonces. La comunicación con el señor Cardón. En este estudio, como en otros, encontramos un vocabulario cuñado por la codificación espírita y característico de ella. Repasaremos muy brevemente el significado de las palabras de acuerdo con el espiritismo, dado que fuimos profundizando sobre ellas en clases anteriores, pero siempre teniendo en cuenta lo dicho por Allan Kardec. La ciencia espírita debe poseer su propio vocabulario como todas las otras ciencias. Para comprender una ciencia es necesario, primeramente, comprender su terminología. He aquí lo primero que recomendamos a aquellos que quieran emprender un estudio serio del espiritismo. Entonces comenzamos con el término evocación, que es el primero que se presenta en este estudio, que viene del término evocar. Evocar es la acción de llamar a un espíritu, superior o inferior, para que manifieste su presencia. La evocación es un acto, el ser evocado deja el lugar donde se encontraba para venir a nosotros y manifestarse. Es oportuno aclarar brevemente también que se diferencia del término invocar, que es llamar en sí o en nuestra ayuda a un poder superior, a seres que suponemos lo bastante elevados para asistirnos. Y el ejemplo que más me gusta es invocamos a Dios durante la oración. La invocación está en el pensamiento y el ser al que invocamos nos escucha. Luego de la invocación, de la evocación, perdón, el señor Cardón les respondió a los presentes en la reunión: estoy a vuestro lado. Nos han hecho el relato de vuestros últimos instantes, le preguntan, lo que nos ha llenado de admiración. ¿Tendríais la bondad de describir lo mejor posible lo que visteis en el intervalo entre lo que se podría denominar vuestras dos muertes? ¿Acaso podrías comprender lo que he visto? No lo sé, pues no encontraría expresiones capaces de hacer comprensible lo que he visto durante los escasos instantes en que me fue posible abandonar mis restos mortales. ¿Sabéis en qué lugar habéis estado? ¿Es lejos de la Tierra, en otro planeta o en el espacio? El espíritu no sabe determinar las distancias, tal como vosotros las consideráis. Conducido eh, por, no sé por, perdón, por no sé qué agente maravilloso, he visto el esplendor de un cielo como solo nuestros sueños podrían mostrarlos. Esa excursión a través de lo infinito se hizo tan rápidamente que me resulta imposible precisar los instantes empleados por mi espíritu. Bueno, vamos a desglosar un poquito algunos conceptos que se desprenden de estas tres primeras respuestas del señor Cardón. Primero, el concepto de vocación, ¿no?, que hemos comentado recientemente, y cómo el espíritu se manifiesta ante ello. Eh, No vamos a abordar aquí el muy vasto tema que se conoce desde la antigüedad y al que el espiritismo refiere como mediumnidad, por ser objeto de un estudio per se. Tenemos un estudio dedicado a ello. Solo recordaremos que la mediumnidad es la facultad orgánica ostensible en mayor o menor grado que permite a los encarnados entrar en contacto con el mundo espiritual. Y esto es lo que ocurre aquí. Personas con esa facultad se comunican con el señor Cardón una vez que él hubo trascendido al más allá. El señor Cardón nos refresca la imposibilidad humana de relatar e incluso de imaginar las radiancias de otros planos, mientras nos encontramos en vela en un cuerpo físico. Y nos deja una pista: la posibilidad de hacerlo en sueños. Para esclarecer brevemente este tema, recurrimos al Libro de los Espíritus, que nos aportó las pinceladas que ahora les compartimos. Recordemos que el espíritu encarnado aspira sin cesar a la libertad, y que si bien el cuerpo físico necesita descanso, el espíritu no precisa de él y nunca está inactivo. Durante el sueño
los lazos que unen el espíritu al cuerpo se aflojan y entonces el espíritu recorre el espacio y se relaciona más directamente con otros espíritus. También adquiere más facultades y poder que en vigilia. Tiene el recuerdo del pasado y a veces previsión del porvenir. Y aún en los sueños que consideramos más estrambóticos, son a menudo el recuerdo de lugares y cosas vistas o presentimiento de lo que se verá en otra existencia o en otra época, inquiriendo así el pasado o el porvenir. Deducimos, pues, que el espíritu se halla libre de espacio-tiempo, de ese espacio-tiempo al que estamos sujetos los encarnados, ¿no? Los encarnados en vigilia, y que el espíritu del señor Cardón podría encontrarse en algún estado de emancipación del cuerpo, según nos indica el libro de los espíritus, y de acuerdo a lo que hemos hablado recientemente. Si quisieran ahondar sobre estos conceptos que hemos citado muy escuetamente, pueden conocer más en el capítulo 8, que se llama Emancipación del Alma, de dicha obra, o en las clases que hemos mencionado sobre este ejemplar. Y sobre este tema, permítame leerle textualmente un párrafo incluido allí. Dice, el espíritu libra parcialmente, el sueño libra parcialmente el alma del cuerpo, al alma del cuerpo. Cuando no duerme, se encuentra por un momento en el mismo estado en que fijamente se halla después de la muerte. Los espíritus que con prontitud se separan de la materia en el acto de la muerte han tenido sueños inteligentes. Cuando duermen se unen de nuevo a la sociedad de otros seres superiores a ellos, viajan, hablan y se instruyen con ellos, y hasta trabajan en obras que encuentran completamente hechas al morir. Esto debe enseñaros, una vez más, a no temer a la muerte, puesto que, según las palabras del santo, morís todos los días. Y cuando se refieren al santo, refieren a San Pablo y nos deja acá las citas bíblicas a las que podemos recurrir para leer un poquito más sobre esto. Bueno, seguimos entonces con la comunicación del señor Cardón. La cuarta pregunta que le hacen es, ¿disfrutáis en la actualidad esa dicha que habéis vislumbrado? No, mucho desearía poder disfrutarla, pero Dios no me permite recompensar de ese modo, no me puede recompensar de ese modo. Muy a menudo me he rebelado contra los benditos pensamientos que me dictaba el corazón y la muerte me parecía una injusticia. Fui un médico incrédulo y a través del arte de curar había tomado aversión hacia la segunda naturaleza, es decir, hacia nuestro impulso inteligente, divino. La inmortalidad del alma era para mí una ficción apta para seducir a las naturalezas poco elevadas. Con todo, el vacío me causaba terror y muchas veces he maldecido a ese agente misterioso que hiere reiteradamente. La filosofía me había desviado sin ayudarme a comprender la magnificencia del Eterno, que sabe administrar el dolor y la alegría para enseñanza de la humanidad. Aquí el señor Cardón cuenta de su terror a la muerte, al supuesto vacío, como lo llama. Sabemos que no existe el vacío, ni en la muerte ni en toda la creación, pero así lo sentía el médico rural, hasta que se le permitió una revelación de la magnificencia de Dios. Eh, bueno, y veamos qué nos dice el libro de los espíritus sobre el miedo a la muerte. En el apartado 941, luego de un texto, dice así: el hombre carnal, más apegado a la vida corporal que a la espiritual, tiene en la tierra penas y goces materiales. Su dicha consiste en la satisfacción fugaz de todos sus deseos. Su alma, constantemente preocupada y afectada por las vicisitudes de la vida, está en una ansiedad y tormento perpetuo.
La muerte le horroriza porque duda de su porvenir y porque deja en la tierra todos sus afectos y esperanzas. El hombre moral, que se ha sobrepuesto a las necesidades ficticias creadas por las pasiones, tiene desde la tierra goces desconocidos del hombre material. La moderación de sus deseos da a su espíritu calma y serenidad. Dichoso, por el bien que hace, no existen desengaños para él, y las contrariedades pasan por su alma sin dejar en ella huella horrorosa. Volvemos entonces a la comunicación del señor Cardón en la pregunta quinta que le hacen, y dice: en ocasión de vuestra verdadera muerte, ¿os reconocisteis de inmediato? No, me reconocí durante la transición que hizo mi espíritu para recorrer los lugares etéreos, pero después de la muerte real, no. Fueron necesarios algunos días para que pudiera despertar. Dios me ha concedido una gracia, cuya razón habré de explicaros. Mi incredulidad inicial no existía más. Antes de mi muerte ya había llegado a creer, puesto que después de haber sondeado científicamente la materia pesada que me hacía padecer, solo había encontrado en ello, a falta de razones terrenales, una razón divina. Esta me había inspirado y consolado, y mi coraje era más fuerte que el dolor. Bendecía lo que antes había maldecido. El final me parecía una liberación. El pensamiento de Dios abarca todo el mundo. Oh, qué supremo consuelo en la plegaria, que nos proporciona una inefable ternura. La oración es el elemento más seguro de nuestra naturaleza inmaterial. A través de ella pude comprender, llegué a creer firmemente, soberanamente, y a eso se debe que Dios escuchara mis acciones benditas y tuviera a bien recompensarme antes de que concluyera mi encarnación. Bueno, en la misma línea que venimos trazando, podemos descifrar que al señor Cardón se le permitió conocer planos etéreos en antes de morir, pero ha demorado reconocer el cambio al otro lado de la vida cuando falleció. Sin embargo, él mismo confiesa que en la hora de su muerte había dejado atrás su incredulidad y gozado de inspiración, comprensión y consuelo, ni más ni menos, gracias a la oración. Y bueno, ¿qué nos dice el libro de los espíritus sobre la oración? Eh, la oración es agradable a Dios cuando es genuina, cuando se prioriza lo que dicta el corazón más que lo que leen los labios, cuando es hecha con fe, con fervor y sinceridad, cuando constituye un acto de sincero arrepentimiento y humildad, cuando constituye eh, una acción, cuando establece una acción de adoración a Dios, de pensar en Él, de acercarse a Él, de comunicarse con Él. Los propósitos que podemos los propósitos que tenemos al orar pueden ser de alabanza, de petición o de agradecimiento, y conforme a lo que el señor Cardón expresa acerca de la buena influencia de la oración para consigo mismo, en el libro de los Espíritus podemos leer textualmente: ¿la oración hace mejor al hombre? Sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía buenos espíritus para que le asistan. La oración es un auxilio que nunca se niega cuando es pedido con sinceridad. Bueno, seguimos entonces con la comunicación del señor Cardón. Dice la pregunta 6, dice: ¿se podría decir que a partir de la primera vez ya estabas muerto? Sí y no. Como el espíritu abandonaba el cuerpo, naturalmente la carne se destruía, pero al tomar otra vez posesión de mi morada terrenal, la vida volvió al cuerpo, que había sufrido una transición, un sueño.
En ese momento, ¿sentíais los lazos que os retenían en el cuerpo? Sin duda, el espíritu está sujeto por un lazo difícil de desatar y necesita un último estremecimiento de la carne para que pueda retornar a su vida natural. ¿Cómo se explica durante vuestra muerte aparente y en el transcurso de algunos minutos que vuestro espíritu haya podido desprenderse instantáneamente y sin turbación, mientras que a la muerte real le siguió una turbación de varios días? En el primer caso, como los lazos entre el alma y el cuerpo subsistían más que en el segundo, nos parece que que el desprendimiento debería haber sido más lento, pero ocurrió todo lo contrario. Y el señor Cardón responde: en más de una oportunidad habéis evocado un espíritu encarnado y recibisteis respuestas auténticas. Yo me encontraba en la situación de esos espíritus. Dios me llamaba y sus servidores me habían dicho: ven. He obedecido y le agradezco a él la gracia especial que se ha dignado concederme. Pude vislumbrar la infinitud de su grandeza y comprenderla. También agradezco a vos porque me habéis permitido, antes de la muerte real, enseñar a los míos para que tengan encarnaciones buenas y justas. Bueno, vamos a seguir buceando sobre el tema de la muerte, comenzando por el principio, que sería la encarnación, el nacimiento. Para ello recurrimos nuevamente al libro de los espíritus, buscando más aclaraciones. Y sobre el nacimiento nos dice: ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Esa es la pregunta que le hace Kardec a los espíritus, y ellos responden: la unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Desde el instante de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo determinado se une a él por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que el niño sale a la luz. Sale a luz. El grito que lanza entonces anuncia que pertenece al número de los vivientes y servidores de Dios. Bueno, antes del nacimiento no existe unión definitiva entre el alma y el cuerpo, según nos dice este libro. Y fuimos entonces, habiendo comprendido esto, vamos a ver qué nos dice la codificación sobre la muerte. Y según el libro de instrucciones prácticas sobre las manifestaciones espíritas, la muerte es la aniquilación de las fuerzas vitales del cuerpo por agotamiento de sus órganos. Al estar el cuerpo privado del principio de la vida orgánica, el alma se desprende de él y entra en el mundo de los espíritus. Después de establecida la unión, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y ésta lo abandona. Sigamos entonces sobre este tema. Perdón, un segundito que... Perdonen, es que he perdido la página. Bueno, separación entre el cuerpo y el alma. Conozcamos un poquito más de esto que venimos hablando, ¿no? Entre la separación del alma, del alma del cuerpo, y, y que conlleva a lo que los espíritas llamamos la muerte física. La separación no es dolorosa de por sí. Algunas veces se experimentan sufrimientos que representan incluso cierto goce para el espíritu, porque se da cuenta que se está liberando del cuerpo. La muerte natural proviene de la extinción de los órganos debido a la edad o de la extinción de la energía vital, y el hombre abandona la vida corporal sin notarlo. El alma se separa del cuerpo cuando se sueltan los lazos que la unían a él. La separación no suele ser brusca, sino gradual, al igual que el nacimiento. ¿Se acuerdan?
En ese momento, la unión del cuerpo y el alma a través del lazo fluídico se iba intensificando poquito a poquito, y en la fase de la muerte se va disgregando también progresivamente. Bueno, los estados de vida y muerte física se tocan y se confunden mientras el espíritu se desprende poquito a poquito de esos lazos. La muerte para nosotros que creemos en la vida eterna del espíritu no es más que la destrucción del cuerpo, pero no de la envoltura semimaterial que llamamos perispíritu. Este último se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica recién. Bueno, el tema de la muerte históricamente ha sido importante para la humanidad y ha tenido distintos abordajes de acuerdo a diferencias ancestrales, culturales, religiosas, políticas y de otros tipos. Por lo que merece ser tratado con muchísimo cuidado, y por ello y debido a la restricción del tiempo para este estudio, dejaremos aparte temas muy interesantes como las sensaciones ante la muerte, la conciencia sobre la propia muerte, la muerte accidental, la turbación, la compañía espiritual que nos acoge y nos asiste en la transición, y otros aspectos que la doctrina alumbra y, y que son tratados en otras clases, ¿no? Como corolario, compartimos textualmente un breve texto que dice: en el momento de la muerte, siente a veces el alma una aspiración o éxtasis que le permite entrever el mundo en que va a entrar. A menudo el alma siente cómo se rompen los lazos que la unen al cuerpo y entonces pone todos sus esfuerzos en romperlos completamente. Separada en parte de la materia, ve el porvenir descorrerse delante de ella y goza anticipadamente del estado del espíritu. Bueno, luego de lo repasado, podemos inferir que el señor Cardón tuvo estas experiencias en lo que pareció su primera muerte, y no pudo haber pasado por dos muertes en términos estrictos, como decíamos antes, porque el cuerpo muere y los lazos, porque cuando el cuerpo muere y los lazos se separan, no pueden volver a unirse a ese mismo cuerpo. O sea, mismo espíritu no va a unirse a ese mismo cuerpo si los lazos que los mantenían unidos se desvincularon. Bueno, seguimos entonces con el señor Cardón. En la pregunta 9 dice: ¿de dónde provenían las hermosas y sensatas palabras que dirigisteis a vuestra familia en ocasión de vuestro retorno a la vida? Eran el reflejo de lo que había visto y oído. Los espíritus buenos inspiraban mi voz y le daban vida a mi rostro. ¿Qué impresión consideráis que ha producido vuestra revelación entre los presentes y de modo especial en vuestros hijos? Extraordinaria, profunda. La muerte no engaña, y los hijos, por ingratos que puedan ser, se inclinan ante la encarnación que se extingue. Si fuera posible escrutar el corazón de esos hijos ante la tumba entreabierta, solo se escucharía el latido de los sentimientos sinceros, profundamente tocados por la mano secreta de los espíritus que a todos nos dictan estos pensamientos. Si tenéis alguna duda, temblad. La muerte es la reparación, la justicia de Dios, y os aseguro que a pesar de los incrédulos, mis amigos y mi familia creerán en las palabras que mi boca pronunció antes de morir. Yo era el intérprete de otro mundo. Bueno, volvemos pues al mismo libro que nos ha acompañado en toda esta clase, eh, por, por la claridad que nos aporta en temas tan complicados y sensibles para nosotros los encarnados. El texto 959 del Libro de los Espíritus nos ha dicho: creer en Dios sin admitir la vida futura sería un contrasentido.
El sentimiento de una existencia mejor se encuentra en el foro interior de todos los hombres. Dios no lo puede haber puesto allí en vano. La vida futura implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. ¿Qué nos importaría, en efecto, sobrevivir a nuestro cuerpo si nuestra esencia moral debería perderse en el océano de lo infinito? Para nosotros serían las mismas consecuencias que la nada. Bueno, y con todo esto hemos recurrido al libro La crisis de la muerte de Ernesto Bosano, del italiano Ernesto Bosano, eh, y pensamos, ¿no? El señor Cardón dijo ser el intérprete de otro mundo en sus últimos momentos terrenales. ¿Y cuál sería? Nos hemos preguntado, ¿cuál sería esa otra morada para él y también para cada uno de nosotros? Y bueno, allí el investigador Posano nos ha revelado en uno de los casos que comenta en este libro eh, con estas palabras, nos ha hecho unas pequeñas revelaciones con estas palabras. Dice, ¿dónde va a encontrarse el espíritu recién nacido? He aquí la respuesta. Entró en el único estado de conciencia posible según sus condiciones morales, intelectuales, espirituales. El medio que lo recibe está determinado por el grado de espiritualidad en el que se encuentra. A través de la muerte gana la morada espiritual que preparó para sí mismo. No puede ir a ninguna parte. Son sus calificaciones espirituales que lo hacen gravitar con una precisión infalible hacia las condiciones de existencia que corresponden matemáticamente a sus méritos y merecimientos. La gran ley de afinidad regula este proceso inexorable. El hombre, después de la muerte, va para el lugar que para sí mismo preparó. No podría ser de otro modo. Se une a los que se le parecen, gravita hacia las legiones espirituales entre las que se encontrará enteramente a gusto, como en su propio medio, como en su casa. La futura morada está en el círculo de su alma. Sus compañeros espirituales son los seres semejantes. En otros términos, el espíritu desencarnado por efecto de la ley bienhechora y justa de la afinidad, gracias a la cual cada uno atrae a su semejante, gravita para el único medio que se adapta a sus condiciones evolutivas, a su elevación moral, a su cultura intelectual. Conforme él mismo las creó por su actividad terrestre, va a donde forzosamente tiene que ir. Bueno, volvemos a la comunicación del señor Cardón y dice, habéis disfrutado que no, habéis manifestado, que no disfrutáis de la felicidad que habíais vislumbrado. ¿Acaso sois desdichado? No, pues creía antes de morir con el alma y la conciencia. El dolor agobia en ese mundo, pero fortalece para el porvenir espírita. Observad que Dios supo tomar en cuenta mis ruegos y mi confianza absoluta en Él. Estoy en el camino de la perfección y llegaré hasta la meta que se me ha permitido entrever. Orad, amigos míos, por ese mundo invisible que preside vuestros destinos. Este intercambio fraternal constituye una caridad, una palanca poderosa que pone en comunicación a los espíritus de otros mundos. Bueno, aquí el señor Cardón nos cuenta sobre las repercusiones favorables que le brindaron sus oraciones y qué mejor que recurrir al Evangelio según el Espiritismo para obtener algo más de inspiración sobre las plegarias. Que las penas no sean eternas no implica la negación de una penalidad temporaria, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Ahora bien, en ese caso, negar la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, la posibilidad de infundir valor y de dar buenos consejos.
sería negar la fuerza que tomamos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú quieras orar, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que sucede en lo secreto, te recompensará. No os preocupéis por pedir mucho en vuestras oraciones, como hacen los paganos, que se imaginan que por sus muchas palabras serán atendidos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que os falta antes de que os pidáis. Bueno, son palabras de San Mateo, capítulo 6, versículos 5 a 8. La última pregunta, llegando al final de este estudio de hoy, nos encontramos con el desenlace de la comunicación del señor Cardón y la última pregunta es la siguiente. ¿Os gustaría dirigir algunas palabras a vuestra esposa y a vuestros hijos? Ruego a todos los míos que crean en en Dios Todopoderoso, justo e inmutable, en la plegaria que consuela y alivia, en la caridad, que es el acto más puro de la encarnación humana. Que tengan presente que incluso con poco se puede dar algo, pues el óvulo del pobre es el más meritorio ante Dios, que sabe que un pobre da mucho, aunque dé poco. Es preciso que el rico dé muchísimo y muchas veces para que merezca tanto como aquel. El porvenir está en la caridad, en la benevolencia de todas las acciones, en creer que todos los espíritus son hermanos y que jamás debe uno preocuparse con las 1001 pueriles vanidades de la tierra. Familia muy amada, os esperan arduas pruebas, pero sabed soportarlas con valor, convencidos de que Dios os está viendo. Decid siempre en la oración, Dios de amor y bondad, que das todo y siempre, concédenos esa fuerza que no retrocede ante ningún sufrimiento. Haznos buenos, mansos y caritativos, pequeños por la fortuna y grandes por el corazón. Que nuestro espíritu sea espírita en la tierra para que podamos comprenderos y amaros mejor. Y firma Cardón. Bueno, los mensajes del señor Cardón y de otros tantos espíritus que se comunican desde el otro lado de la vida nos invitan a afianzar nuestra aspiración de una radiancia que ni siquiera podemos imaginar. En el espíritu de conciencia que tenemos, con muchas imperfecciones que corregir, algunos días se tornan más desafiantes que otros. El bien como aquello que nos acerca a Dios, se entrevera con el mal en variadas oportunidades. Pero desde nuestro albedrío podemos elegir nuestra permanencia en la senda hacia la verdad pura, aquella a la que inevitablemente llegaremos. Dios, en su infinita benevolencia, no nos deja solos en nuestro andar por esta búsqueda del bien absoluto. Eh, Tampoco nos deja solos ante la muerte y permite que espíritus que podrían asemejarse a nosotros en su condición, como también espíritus superiores y hasta espíritus puros como Jesús, nos inspiren con sus enseñanzas y sus huellas. Algunas sobreviven a pesar de sus lejanos orígenes y sus múltiples interpretaciones y traducciones. Otras fueron explicadas, actualizadas, para acompañar la maduración de los seres humanos, como, bueno, para que todo aquel que quiera pueda. Un magno ejemplo de ello es el Evangelio según el Espiritismo, que mismo en su introducción nos dice, esta obra es para uso de todos, para eh, cada uno puede extraer de ella los medios para adecuar su conducta a la moral de Cristo. Además, los espíritas encontrarán aquí las aplicaciones que les conciernen de modo especial.
Gracias a las comunicaciones establecidas a partir de ahora y en forma permanente entre los hombres y el mundo invisible, la ley evangélica que los espíritus enseñan a todas las naciones ya no será letra muerta, porque todos la comprenderán y porque los consejos de sus guías espirituales los inducirán incesantemente a ponerla en práctica. Las instrucciones de los espíritus son en verdad las voces del cielo, que vienen a instruir a los hombres y a invitarlos a la práctica del Evangelio. Bueno, el progreso es ley, ya lo sabemos, pero el ritmo que le demos al nuestro, al de cada uno, depende en gran parte de nosotros mismos. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que nada mejor que un mensaje de nuestro querido Maestro Jesús para concluir el estudio de hoy. Y hemos elegido esta pequeña frase de San Lucas en el capítulo 6, que dice, se conoce al árbol por sus frutos. El árbol que produce malos frutos no es bueno y el árbol que produce buenos frutos no es malo. Por lo tanto, cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni racimos de uvas de las zarzas. El hombre de bien extrae las cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo extrae las malas del tesoro malo de su corazón, porque la boca habla de aquello con que está lleno el corazón. De nuestra parte, no queda más que agradecer, gracias a los espíritus encarnados y desencarnados que conforman la familia del CEL, por su presencia, su guía, su organización y producción en favor del conocimiento espírita. Gracias al espíritu de quien fuera el señor Cardón y a todos los espíritus que comparten su testimonio para colaborar con nuestra instrucción y tantas veces para incentivar nuestra esperanza. Gracias a ustedes, queridos y apreciados compañeros de camino a uno y otro lado de la vida, por su dedicación y acompañamiento. Y deseando que la guía del Maestro Jesús y de los espíritus superiores se sigan expandiendo en la humanidad, que la infinita luz del Padre ilumine nuestros progresos en la senda hacia la verdad, y que su amor reine en nuestros espíritus y en el de todos los seres, nos despedimos hasta el próximo encuentro, queridos amigos.